análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana de miércoles 10 de febrero del año 2021. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le agradezco enormemente su sintonía esta mañana. Son ustedes muy gentiles. Oigan, listos para entregarles algunas informaciones que se han generado importantes, por supuesto. Una de ellas tiene que ver con la vacuna china, la vacuna producida por CanSino Bio. Afirma la empresa que COFEPRIS ya le otorgó la autorización para su aplicación de emergencia en nuestro país. Estaremos al pendiente. Era una de las tres vacunas mencionadas desde un inicio como las más probables para su autorización y aplicación. Finalmente parece que así es. Le vamos a compartir esa información, por supuesto. El presidente de la República inauguró las nuevas instalaciones de la base militar de Santa Lucía, ahí donde estará el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pero esta es la nueva instalación para sustituir la que las Fuerzas Armadas tenían ahí en esa base militar. Interesante, se lo vamos a compartir también, por supuesto. Un tema de interés nacional, pues por todo lo que implica, primero la captura del exgobernador poblano, mi gober precioso, el señor Marín, que le llegó finalmente su hora, la hora de enfrentar la justicia por el caso de la denuncia de la que hoy es senadora Lidia Cacho y que
En su momento como periodista exhibió una red de tráfico de niños y explotación sexual de niños. Le han dictado auto de formal prisión al exgobernador Mario Marín. De eso también le vamos a platicar. Permítame usted compartirle algunos fragmentos de esto que fue la ceremonia de inauguración de hace algunos minutos a cargo del presidente de la República, en un hecho sin duda significativo, claro que sí. Ve usted. De Aviación, Gregorio Jesús Vázquez García. Sargento segundo Fuerza Aérea, especialista en electrónica de aviación, José Guadalupe Pérez Morales. Y Sargento segundo Fuerza Aérea, especialista en electrónica de aviación, Jaime Vázquez Enríquez. Es la inauguración de la base aérea militar número 1 en Santa Lucía. Reciben alas de pecho con estrella y reconocimiento por más de 1.500 horas de vuelo. Mayor Fuerza Aérea, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Ricardo Nieto Molina. El presidente usó cubrebocas en el vuelo que realiza del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a esta base militar. Fuerza Aérea, piloto aviador, Marco Antonio Jardón Gutiérrez. Ahí ha inaugurado el presidente López Obrador las nuevas pistas militares. Y capitán segundo, Fuerza Aérea, piloto aviador, Fernando Salazar Carranza. Y alas de pecho con estrella y laurel, y reconocimiento por más de 3.000 horas de vuelo. Mayor Fuerza Aérea, piloto aviador, Salvador Luis Vázquez Reyes. Capitán primero Fuerza Aérea, piloto aviador, Jorge Arnoldo Flores López. Y Teniente Fuerza Aérea, piloto aviador, Juan Manuel Palma Herrera. Sean tan amables de tomar asiento. Se les invita a observar el video histórico de la construcción de la base aérea militar número 1. Con más de 106 años de historia, la Fuerza Aérea Mexicana ha estado marcada por hechos memorables como la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. Hechos que la han convertido, junto con el Ejército y la Armada, en piedra angular para la defensa y progreso del país. Fue en 1952 cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, ante la necesidad de ampliar y mejorar las instalaciones para el desarrollo de operaciones aéreas militares, decidió la construcción de la Base Aérea Militar número 1 en la antigua ex hacienda de Santa Lucía. A partir de entonces, y durante 70 años de operación, respondió a todos los requerimientos de la Fuerza Aérea.
Es en la base aérea de Santa Lucía, donde se concentra la mayor capacidad de mantenimiento y abastecimiento de material de vuelo, centros de investigación y el adiestramiento especializado. Es además una base utilizada como aeropuerto alterno al de la Ciudad de México en caso de emergencia. Por todo ello, en la presente administración, el presidente de México, consciente de las necesidades del país y de la evolución y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, giró instrucciones el 20 de diciembre de 2018 para que como parte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se llevara a cabo la construcción de una nueva base aérea militar, moderna, funcional y eficiente. Para dar cumplimiento a esta instrucción, se llevó a cabo la planeación, que incluyó el proceso de desmantelamiento y demolición de la infraestructura existente y la construcción de nuevas instalaciones militares. Todo esto con una detallada sincronización, de tal manera que continuaran activas las operaciones militares aéreas y terrestres que se realizan día con día en este campo militar. Por primera vez en la historia de la Fuerza Aérea Mexicana, se planificó y materializó la construcción de una base aérea militar de esta envergadura, considerando el uso y distribución eficiente de los espacios, atendiendo a los avances tecnológicos existentes, con el fin de que todas las unidades aéreas que se alojaran en esta instalación tuvieran las mejores condiciones de vida y operación, con una proyección de funcionamiento óptimo para los próximos 50 años. De manera general, este importante proyecto incluye la comandancia de la base, una torre de control para las operaciones aéreas militares, un auditorio, un comedor, una terminal militar de pasajeros, instalaciones para los servicios de salvamento y extinción de incendios, un complejo logístico, 11 hangares para las unidades de aviones y helicópteros y un hangar de acopio. Este último, diseñado para incrementar las capacidades de despliegue y apoyo logístico estratégico del Ejército y Fuerza Aérea, al poder recibir y almacenar grandes cantidades de material, equipo y suministros para su inmediata distribución a cualquier parte del territorio nacional o al extranjero, en el marco del Plan DN3E o como ayuda humanitaria respectivamente, incrementando las capacidades del actual hangar y centro de acopio de la Ciudad de México, mismo que ha permitido la movilización de más de 5,000 toneladas de equipo especializado, insumos médicos, víveres y despensas, así como más de 2 millones de artículos de protección personal y 420,000 vacunas contra el COVID-19 en la aplicación del Plan DN3E en auxilio a la población ante desastres naturales y en refuerzo al Sistema Nacional de Salud en atención a la pandemia generada por el COVID-19. Además, la plataforma y la pista militar están diseñadas con los mejores estándares técnicos, como por ejemplo, el concreto hidráulico de altas especificaciones, rodajes de salida rápida y ayudas para operaciones nocturnas, entre otros. Con esta nueva base, la Fuerza Aérea Mexicana incrementará sus capacidades estratégicas para cumplir con las tareas de salvaguardar y proteger el espacio aéreo nacional, prestar ayuda humanitaria a otras naciones, coadyuvar en el desarrollo del país, pero sobre todo, auxiliar a los mexicanos ante cualquier eventualidad, como ha ocurrido durante la pandemia del COVID-19, en la que la Fuerza Aérea ha trasladado más de 430 toneladas de insumos médicos en 266 vuelos, que suman un poco más de 487 horas de vuelo, o recientemente, ante las inundaciones en los estados de Tabasco y Chiapas, a donde se transportaron más de 380 toneladas de insumos en 99 operaciones aéreas con casi 200 horas de vuelo. Con la construcción de la nueva base aérea militar, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército deja de manifiesto la capacidad del personal militar para afrontar grandes retos, siempre con estricto apego a la legalidad, promoviendo la cultura de la transparencia y rendición de cuentas y sobre todo sin descuidar ninguna de las demás misiones que se tienen asignadas. Es de destacarse la sinergia en la conjunción de esfuerzos civiles y militares para la construcción de esta obra, destacando el empleo al momento de 1,272 elementos militares y 38,120 civiles y la generación de 74,819 empleos en total durante toda la obra. La organización
Funcionamiento y modernización de la base aérea militar número 1 no solo responde a las necesidades de los mexicanos al contar con nuevos elementos aéreos y terrestres, sino que se constituye como la principal instalación aérea que permitirá el despliegue estratégico del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en beneficio del pueblo de México. Son 106 años de la Fuerza Aérea Mexicana. Cada día, cada soldado, por cada mexicano. Fuerza Aérea. La gran fuerza de México. Bueno, ahí tiene usted. Finalmente, eso es lo que ocurrió hace algunos momentos allá en la base aérea militar de Santa Lucía. Una obra importante, una gran obra, sin duda una gran obra. La Fuerza Aérea estrena instalaciones después de tantas décadas, finalmente estrena instalaciones que tendrán una vida útil de medio siglo. Instalaciones más modernas, más amplias, más funcionales. Y este proyecto forma parte del gran proyecto para transformar lo que fue la base militar de Santa Lucía en una base doble, en una base dual. En la misma zona, bueno, el nuevo aeropuerto civil, Felipe Ángeles, que está en proceso, como todos sabemos, y el compromiso a cambio de eso, entregar instalaciones nuevas a la Fuerza Aérea Mexicana. Una obra costosa, pero finalmente déjeme decirle que también representó un desafío técnico la realización de esta obra, sin duda importante. En lo técnico, incluso las Fuerzas Armadas tuvieron ahí la posibilidad de poner en práctica, como pocas veces, la capacidad logística de la institución para llevar a cabo de manera directa un proyecto de este tamaño. Así es que, bueno, ahí está un primer objetivo alcanzado por el gobierno del presidente López Obrador, que por cierto llegó y después de 11 minutos de vuelo recibió como si fuera el día de San Juan su primer baño, ¿no? El baño inaugural es pues es un protocolo, es una tradición, ¿no? El vuelo del presidente en el avión recibió un baño de agua con unas pipas instaladas a los lados de la pista, es una especie de bautizo, vamos, el primer vuelo, ¿no? Así que bueno, pues ahí está el dato, es lo que ha ocurrido esta mañana. Ayer el presidente de la República abordó varios temas, por supuesto, un tema de orden político esencialmente. El presidente, como ya le mostramos, entregó condecoraciones a elementos de la Fuerza Aérea, el reconocimiento a los comandantes caídos, la presentación de los asistentes, en fin, todo este protocolo establecido para la inauguración de las instalaciones. Pero bueno, dejemos de lado al presidente de la República porque se ha producido un hecho importante en las últimas horas, es la declaración de autoridad en torno al señor Mario Marín, ex gobernador de Puebla, a quien le ha sido dictado el auto de formal prisión. La organización Artículo 19, que es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos en el ejercicio periodístico, conduce la defensa legal de la escritora del libro Los demonios del Edén y esclavas del poder, Lidia Cacho, la mujer que fue perseguida presumiblemente por este hombre que gobernó Puebla y por un empresario, el empresario Kamel Nasif Borge. El juzgado segundo de distrito, radicado en Cancún, dictó el auto de formal prisión contra Marín por la autoría intelectual del delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho Ribeiro. La justicia no será plena hasta que el exgobernador sea condenado y junto a él todos los actores intelectuales que permanecen prófugos
señaló la agrupación Artículo 19 en referencia pues al empresario Camil Nasif Borge y al exdirector de la otrora Policía Judicial de Puebla, Adolfo Caram. El ex policía demandó en su momento a Lidia Cacho por daño moral. El abogado para esa demanda fue contratado por el exgobernador poblano Mario Marín. Además de ser garantizada la reparación integral de los daños para Lidia Cacho y su familia, es lo que está pidiendo esta organización que ha asumido la defensa de Lidia Cacho, que hoy es senadora de la República. Les recuerdo que ella se convirtió en senadora al ser postulada por Morena, pero en el camino Lidia Cacho decidió que no podía estar de acuerdo con algunas políticas públicas promovidas por Morena que tienen que ver pues con el aborto esencialmente y algunas acciones que en su opinión atentan contra la familia. Entonces finalmente el Partido Acción Nacional, que está a favor de este tipo de políticas y que tiene poca presencia en el Senado de la República, la invita a formar parte de su bancada y efectivamente se suma a la bancada del PAN, donde encontró pues un nicho más favorable a su posición personal, porque claramente ella está en contra de cualquier política que atente contra la familia. Pero mucho antes de eso, pues ya había enfrentado esta persecución y agresión brutal que en su momento fue muy difundida, y hasta que hoy, muchos años después, finalmente pareciese que empieza a hacerse justicia en su caso. El 4 de febrero, durante la audiencia para rendir declaración preparatoria, se reservó el derecho, pidió la duplicidad del término constitucional para la definición de su situación legal y durante ese lapso el beneficio de la prisión domiciliaria, que finalmente se le negó. Me refiero a Mario Marín. Desde su arribo a Cancún, se encuentra internado en el Centro de Readaptación Social de esa ciudad, donde también se encuentra el pederasta confeso Jan Sucarcuri, sentenciado a 112 años y 6 meses de cárcel por el delito de pornografía infantil. En esa misma prisión se encuentra interno Alejandro Rocha Laureano, comandante de la entonces Policía Judicial de Puebla, detenido en diciembre del año 2018. Rocha Laureano es acusado de haber llevado a la madrugada del 17 de diciembre de 2005 a 2 mujeres policías a la caseta de la Esperanza en la periferia de Puebla para intercambiarlas por los agentes José Montaño Quirós y Jesús Pérez Vargas, uno de ellos prófugo, el primero sentenciado ya, y quienes detuvieron a Lidia Cacho en Cancún un día antes y la torturaron durante el trayecto al estado. La defensa del exjudicial solicitó el 4 de febrero que su cliente saliera bajo fianza, alegando que el delito de tortura no era grave. El juez segundo de distrito lo sacó de su error y le negó la caución. Una vieja historia. 15 años, ve usted, ¿no? 15 años han transcurrido. Saludo con mucho gusto a Jorge Bedoya López, bienvenido, gracias. A Rosa Watts, saludos, bienvenida. Blanca Lilia Gándara también nos acompaña esta mañana, muchísimas gracias, qué amable. Abel Ponce Cota, buen día, bienvenido. Armando Fidel Ramos Hernández, buen día. Bien, efectivamente, Armando, no era un suceso registrado en Tijuana. Estos videos de un presunto levantón, finalmente no ocurrió tal, no fue un levantón, fue una balacera en donde un sicario muere y lo levantan, lo recogen, literalmente lo levantan y lo avientan a la caja de un pick-up los atacantes y finalmente se trata de un sicario compañero de ellos quien cayó abatido y entonces ellos recogieron el cuerpo. Aparentemente iba herido en ese momento, muere después, pero eso fue, y esto no ocurrió aquí,
fueron los hechos en Jalisco, un encontronazo entre bandas rivales del cártel. No era aquí. Es la razón por la que no les habíamos compartido en su momento ese video, pero de eso se trata, mi estimado Armando. Gracias. Armando González, saludos a toda la raza bélica. Ande, pollo. Armando González, bienvenido, gracias. Antonio Carpio, bienvenido, buen día. Leti Flores también. Gracias por acompañarnos esta mañana. John Espinosa, bienvenido. Olivia Pérez, así es, que así sea. Olivia, bienvenida, gracias. Unos gritan, otros saltan, pero la que va a postularse para gobernadora de Querétaro hasta bailó. Ya lo bailado ni padre, Dios se lo quita. Bueno, por lo pronto, Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, el del Chavo el 8, se quedó con las ganas de la postulación para gobernador por Querétaro. Bueno. ¿Quién más nos acompaña esta mañana? Vianey Lizárraga también, Armando González, Julio Hernández, Juan Cabuto, Lori Morena, Aldo Luna, Enrique Hernández, José Pastroncoso Espinosa, muchísimas gracias. Son ustedes muy, pero muy amables. Le comentaba que CanSino Biotech, la empresa que produce una vacuna china, ha informado que obtuvo la autorización de COFEPRIS para que su vacuna contra COVID-19 sea considerada para uso de emergencia. En un comunicado, esta farmacéutica de origen chino dijo que el 9 de enero la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó su vacuna para adultos mayores de 18 años. La empresa mantendrá un estrecho seguimiento con otras agencias de supervisión y gestión relevantes, dice el documento. Sin embargo, hasta el momento la propia COFEPRIS pues no se ha pronunciado al respecto, no ha dicho nada. Llama la atención que sea la empresa la que está dando a conocer este hecho. Oficialmente no existe tal aprobación porque el gobierno mexicano no lo ha hecho público. El señor Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, había visitado horas antes de este anuncio de la empresa, había compartido de hecho en sus redes sociales en video la visita realizada a la planta de Drugmex en Querétaro, donde se va a envasar el producto, el biológico le llaman, de la empresa CanSino. En el video se indica que están listos para la fabricación de las primeras 4 millones de dosis. También se explica que una vez que arribe a México el fármaco se mantendrá en una cámara de refrigeración, la cual debe estar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados para que no se afecte el producto. El envasado se realizará en frascos con 10 dosis. Apenas hace 5 días, el señor Marcelo Ebrard había informado que la farmacéutica china, tras cumplir con la fase 3 de experimentación de su vacuna contra COVID en nuestro país, solicitó a las autoridades sanitarias el permiso de uso de emergencia. Tengo el agrado de informar que CanSino Bio ha solicitado a COFEPRIS autorización de uso de emergencia de su vacuna, había dicho Marcelo Ebrard en un mensaje en Twitter. Ebrard dijo también que la vacuna ha sido aplicada con éxito a 14,425 voluntarios en México desde octubre del 2020. Recordó que la vacuna es de una sola dosis, será envasada en Querétaro. Eso fue lo último que dijo Marcelo Ebrard, pero de momento oficialmente no hay nada de esto todavía. Según los resultados preliminares, la vacuna de CanSino tiene una eficacia del 90% en una sola dosis. Justo el 9 de diciembre pasado, Marcelo Ebrard había anunciado que el gobierno mexicano firmó un acuerdo de precompra con la empresa china CanSino para acceder a 35 millones
de dosis de su vacuna contra COVID. Una semana antes, COFEPRIS había autorizado el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, y ese mismo día el gobierno firmó un contrato para recibir 24 millones de dosis. Pero, pues seguimos atorados, oiga, ¿no? Ya queda menos. Se supone que en 5 días más México recibirá de parte de la empresa Pfizer una nueva dotación, finalmente después de un retraso de 15 días, no, de un mes, perdóneme usted, una dotación de pues casi medio millón de vacunas. México necesita 130 millones. No ha inoculado todavía por completo a la primera etapa prevista en la campaña nacional de vacunación. Me refiero a los trabajadores de la salud. En el caso de Baja California, tan solo nuestro estado tiene 40,000 trabajadores de la salud y solamente han recibido su inmunización algo así como 10,000. Así que ya puede usted hacer sus cálculos. Esto está tardando demasiado. Y algunos de los trabajadores de la salud siguen muriendo en Baja California. Y nosotros sin vacuna. Ahí tiene usted el dato importante. El doctor Pérez Rico, ¿qué dijo hoy? Por cierto, le vimos hace rato, pero ya no pudimos seguir su transmisión. Estábamos a punto de entrar al aire. No. A ver. ¿Dónde anda, doctor, hombre? ¿Dónde se metió, caray? No, todavía no. Todavía no tenemos el reporte del doctor. De cualquier manera, lo que sí puedo compartirle a ver. Bueno, en un momento creo que podré ofrecerle algún dato sobre esto. Lo que sí le puedo compartir es que esta mañana se ha formado una fila increíble. Último día para hacer trámites ante el Instituto Nacional Electoral. Ya puede usted imaginar, ¿no? La locura. Siempre al último momento. Le voy a compartir esta imagen de nuestro amigo Carlos Breitling. Esta imagen corresponde a las filas en la calle Segunda, en las instalaciones del INE. Vea usted esto. Mire nada más. ¿Cuál sana distancia, eh? ¿Cuál sana distancia? No, como usted lo puede ver, no hay constancia de que se hubiese aplicado ahí un mecanismo estricto de control para esta fila. El módulo del Instituto Nacional Electoral, en general los módulos del INE están luciendo así el día de hoy. Largas filas, hasta de 3 calles. Esto es en la calle Segunda, en la zona centro. Los funcionarios del INE informaron que solamente se entregarán 1,500 fichas para igual número de personas. Hay quienes llegaron desde la tarde de ayer y se instalaron ahí para reservar su lugar. Fíjense nada más. Como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Impresionante de veras.
La historia de siempre, además, por otra parte, ¿no? Último día para trámites. Si usted no alcanzó ficha, olvídese, ya se amoló, no podrá votar, ni hablar. Así están las cosas. ¿Quién más anda por aquí? Olivia Pérez. Es conciencia de cada uno de nosotros el uso de cubrebocas. Pues es la historia de siempre, Rosita. La historia de siempre. En fin. Por cierto que hubo una persecución policíaca en nuestra ciudad. Y mire que hace rato que no tenemos grandes incidentes, ¿eh? Una persecución policíaca que terminó con 3 detenidos y un oficial lesionado. Esto fue en la delegación de La Mesa. 3 jóvenes fueron detenidos y un oficial lesionado tras haber chocado con una jardinera mientras perseguía a los delincuentes. Esto fue sobre Boulevard Salinas en la colonia Aviación, donde los tripulantes de un auto Spark de color rojo emprendieron la huida al encontrarse de frente con una unidad policíaca. Ante la actitud sospechosa, el oficial empezó a perseguirlos, pidió apoyo de otras unidades, comenzó la persecución sobre Boulevard Federico Benítez y concluyó a unos metros de la vía rápida. El primer oficial que seguía a los sospechosos terminó derrapando e impactándose a metros de la penitenciaría. Resultó lesionado el agente supervisor debido al impacto de las bolsas de aire. Los delincuentes o presuntos delincuentes fueron alcanzados en el exterior de la tienda Home Depot en la delegación de La Mesa, donde fue necesario que un oficial de policía los embistiera con la unidad policíaca para obligarlos a detenerse. Triste su calavera, ¿eh? Porque, ¿sabe qué? No se sabe por qué huyeron. No se les encontró nada ilegal a bordo del vehículo, según este reporte preliminar. Por eso, algo que se siguen preguntando los elementos de la corporación, entonces, ¿por qué huyeron? ¿Y por qué todo este sainete? De cualquier manera, creo que les va a salir muy caro el chiste. Si solo fue por cura, para decirlo así en términos llaneros, pues fue una cura un poquito costosa. Un poco costosa, debo decirle. Esta información completa la puede usted leer en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, ya está ahí, a su disposición. Qué cosas lo que hay que ver. Por cierto, déjeme platicarle que el órgano de control interno de la Fiscalía General de la República detectó que esa dependencia que encabeza actualmente Alejandro Hertz Manero dejó de lado el esquema de licitaciones públicas en adquisiciones, arrendamientos y servicios todo el año 2020. El titular del órgano, que es como la Contraloría Interna, pues se llama órgano interno de control, envió a la Cámara de Diputados el informe correspondiente y ahí se destaca que la Fiscalía General de la República solo ejerció 18.66%, es decir, 706 millones de pesos, casi 707 millones de pesos, a través de licitaciones públicas. El resto, el 81.34%, que equivale a 3.082 millones de pesos en compras diversas, fueron sin licitación pública, fueron adjudicaciones directas o por invitación a cuando menos 3 personas y convenios entre las dependencias. Por esto, el órgano de control interno opina que el 81% de los contratos adjudicados los ejerció a través de procesos de excepción,
distintos al proceso de licitación pública que establece la ley. Así que ahora el fiscal general de la República deberá explicar de manera fehaciente, contundente, clara y justificable, sobre todo justificable, la compra y contratación por una vía distinta, porque este es justamente uno de los elementos que más se ha señalado como fuente de corrupción. Entonces, pues, don Alejandro Gertz Manero tendrá buen trabajo explicando esta distribución del gasto y cómo es que hizo en 2020 este tipo de compras. Por adjudicación directa, 81.18% del presupuesto, de un total de 3.788 millones de pesos, ¿no? La licitación pública apenas el 18%. El órgano interno de control concluyó que si la Fiscalía General de la República hubiera atendido estrictamente la norma, el importe pagado bajo los criterios de invitación restringida a cuando menos 3 personas y por adjudicación directa, pues la suma de las contrataciones no hubiera rebasado el 30% del presupuesto, pero oiga, arriba del 80%. Veremos si de esto le resulta alguna sanción al fiscal general de la República. Y finalmente le quiero compartir este dato nuevo en relación con el señor Alonso Ancira, empresario, accionista, dueño de Altos Hornos de México, que está acusado por lavado de dinero y que fue extraditado hace poquito desde España, Mallorca. Finalmente, el empresario va a permanecer en el reclusorio norte hasta que concluya la aprobación del pacto que realizó con Petróleos Mexicanos. Aceptó el pago de $219 millones por concepto de reparación del daño. Un juez federal ha decidido vincularlo a proceso, finalmente, al dueño de Altos Hornos de México, por lavado de dinero en la compraventa irregular de agronitrogenado, la empresa productora de fertilizantes que en realidad era una chatarra y por el cual hubo un sobreprecio, que es el que se le ha exigido cubrir 219 millones de dólares. El juez de control, José Artemio Zúñiga, determinó que el empresario quedará sujeto a prisión preventiva justificada en el reclusorio norte. La defensa de Ancira había solicitado modificar la medida cautelar debido a que la paraestatal ya aceptó el pago de 219 millones de dólares por concepto de reparación del daño en cuatro exhibiciones. Usted recordará que aquí se lo comentamos. El juez, sin embargo, determinó que aún existe un riesgo de que se dé a la fuga ante la incertidumbre de la ubicación de su domicilio particular y su capacidad económica. Añadió que una vez que el acuerdo reparatorio sea aprobado también por la Fiscalía General de la República, fijará fecha y hora de audiencia para la modificación de la medida cautelar. Fijó además 2 meses para realizar la investigación complementaria. Durante la audiencia, que duró 14 horas, la Fiscalía General de la República ofreció datos de prueba para acreditar que probablemente Ancira incurrió en operaciones con recurso de procedencia ilícita por 3.59 millones de dólares. Esta cantidad, según los fiscales, fue entregado por Ancira al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para concretar la compraventa a sobreprecio de la empresa Agronitrogenados. Por eso fue vinculado a proceso por este tipo de operaciones, pero además por alentar una actividad ilícita y como coautor del delito con Emilio Lozoya y su hermana Hilda Susana Lozoya Austin. Así que ha sido vinculado a proceso. Pues es un pez gordo, para usar el término que permite identificar
a personas o a delincuentes de alto rango, ¿no? O de cuello blanco, intocables tradicionalmente, este empresario, y se empieza a desgranar la mazorca. En el caso que rodea al escándalo sobre petróleos mexicanos y la gestión de Emilio Lozoya, un hombre cercano al hoy expresidente Enrique Peña Nieto. Tendremos que esperar a comprobar si efectivamente este gobierno es capaz de llegar hasta un presidente de la República, un expresidente. Y sería el caso de Enrique Peña Nieto, el empresario, bueno, el presidente más cercano, el inmediato, y sobre quien se han centrado la mayor parte de las investigaciones, aun cuando hay otras que alcanzan a gobiernos anteriores. Don Roberto Magaña, bienvenido, buen día. Saludos. Un placer, por supuesto. ¿Quién más está por aquí? Alfredo Cortés, Juárez también, Olivia Pérez, Melba Cortés, Yaneli Zárraga, Julio Hernández y Armando González, muchísimas gracias. Veremos, don Roberto, ¿eh? ¿Será posible eso? ¿Lo iremos a ver? ¿Quién sabe? Aparentemente existe toda la determinación, eso está en el discurso, plantado en el discurso, pero ya sabe usted que del dicho al hecho hay un trecho y a veces muy largo, muy, muy lento, largo. Lo hemos vivido en Baja California, ¿no? Un año, más de un año, y no hemos visto castigo a los presuntos responsables de actos de corrupción que se atribuyen a la administración, a la gestión de Juan Manuel Gastelum Buenrostro, el anterior alcalde panista, ¿no? ¿Cómo lo ve? Es más, uno de los investigados, uno de los acusados, es alguien que tiene ahí un blog y la persona que se supone debe investigarlo para proceder en su contra acepta encantada una entrevista para hablar de sus aspiraciones a la presidencia municipal, ¿no? La síndica procuradora. Y las... no entiendo, ¿no? Las aspirantes a la presidencia municipal concediéndole una entrevista a este bloguero. Ver para creer. Así que, pues no pierda la fe, don Roberto. ¿No? No pierda la fe. A lo mejor lo alcanzan a ver nuestros ojos. Mientras le comparto que efectivamente se retiran de la administración municipal, como lo hará esta semana su director de comunicación social, Miguel Ángel Larre. Aquí los tiene. Regularmente son personas que están detrás de cámara. No tienen el reflector, ¿no? Ahí los tiene usted. Mariana López, quien había asumido provisionalmente el cargo de titular cuando Arturo González pidió licencia y era colaboradora de Miguel Ángel Larre, a quien vemos aquí en pantalla, finalmente se va a buscar una regiduría. Ahí están. Mariana López. Evidentemente ahora sale. Ahora que Arturo González
deja la presidencia municipal ya de manera definitiva. Bueno, pues también se va Miguel Ángel Arre, que fue su director de comunicación social, y Mariana López, también del área de comunicación social, deja la dependencia para irse a buscar un cargo, pero por Playas de Rosarito es lo que me llama la atención, a menos que vivan en Rosarito, es un dato que no teníamos claro. En todo caso, tal vez viva en Rosarito y trabaja en Tijuana, pero bueno, pues ahí tiene usted, ¿no? Es algo que ocurre en cada época de elecciones. Se quedan vacantes muchas posiciones de gobierno porque los servidores públicos que tienen su corazoncito y están ahí por un proyecto político personal, pues abandonan sus cargos para irse a participar en la aventura de ser primero precandidatos y luego candidatos, si se les hace, a un cargo de elección popular. Y es el caso de Mariana López, que se la va a jugar. No sabíamos que era militante de Morena. Pues son las renuncias esperadas. Habrá más, sí. Algunas ya fueron puestas sobre la mesa y deberán materializarse este viernes, empezando con la de Arturo González Cruz. Un mosco, hay un gran mosco por ahí. Bueno. Oh. Wow, bueno. Suceden cosas, usted disculpe. Caramba. Tremendo mosco. Bueno. Ok. A ver, vamos a ver. Bueno. Vamos a ignorar por un minuto al mosco. Un enorme mosquito anófeles que anda por aquí. Y no, de plano. Le comparto nada más esta última. El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, ha decidido esperar 3 semanas para presentar formalmente esta iniciativa que pretende regular las redes sociales en nuestro país. Lo ha anunciado a través de un mensaje videograbado y transmitido en su cuenta de Twitter. Bueno, creo que vamos a tener que dejar aquí la transmisión de este espacio para retomarla en un momento más. Muchísimas. Oh, caray, bueno. Así que licuado. Creo que los vecinos pretenden colgar algún cuadro, alguna cosa por el estilo. En fin. Creo que será conveniente agradecer el acompañamiento a este espacio
retomamos la edición de la 1 de la tarde con más información, por supuesto. Está bueno el licuado. Le faltó más, ¿verdad, amigo Espinosa? No se molió bien, dice la pera y... No. Ah, cielo santo. Los imponderables de transmitir en vivo, maestro. Ah, cielos. Maestro Salvador Cortés. No se midió, caray. Mal provechito, dice, con el licuado. Bueno, así están las cosas, pues. Ah, qué bárbaros. No se midieron. Creo que ya, yo espero que ya hayan terminado su tarea aquí los vecinos. Entonces, pues de qué tamaño será el cuadrito, ¿no? Ya casi atravesaron la pared hasta acá. Muy oportunos, pues, con el proceso de instalación. En fin. Ni modo. Señor, dame paciencia. Dame paciencia. Oiga, le comento que ahora Morena va contra los fake news. Esta es otra, esto que parece una modalidad. Este proyecto del señor Ricardo Ávila, de Ricardo Monreal Ávila, ha desatado expresiones de especialistas en la materia que temen que en ese proyecto legislativo en realidad se oculta un proyecto de censura. El proyecto legislativo que propone que las noticias falsas sean consideradas una amenaza a la seguridad nacional lleva un riesgo potencial de que se censure y acose legalmente a periodistas y medios de comunicación que son críticos al gobierno. Esta es esencialmente la preocupación principal. La propuesta, que por cierto se dio a conocer, es ambigua, no define lo que es una noticia falsa y en este sentido la ley se podría utilizar para censurar o sancionar a las personas que critiquen decisiones de autoridad. Para la edición de la 1 de la tarde, yo le voy a compartir un poco más de información sobre este proyecto específico, porque como usted comprenderá, el proyecto podría enfrentar una gran oposición, sobre todo si el contenido es tan ambiguo como lo han estado señalando especialistas en la materia que ya tuvieron acceso al documento y que hoy razonablemente, válidamente están haciendo pública su preocupación. Ese no fue un taquete. Qué Toño. Fue toda la taquería. Bueno, muy bien, Toño. Oiga, ahora sí, ya. Gracias. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos en esta primera edición. Bueno. Oh, por Dios. Bueno, así están las cosas, pues. Te invito a la taquería, Toño. Así no se puede. Con permisito. Taquería. No, bueno. Pásenla bien, nos vemos en un rato más. Que tengan una mañana excelente. Regresamos. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se ve.